gracias por estar en un evento más de conciliación de arbitraje Sociedad Anónima. Es para nosotros un gusto que ustedes estén en este momento conectados con nosotros, viéndonos desde diferentes partes de Centroamérica, México, Estados Unidos y Colombia. Un cordial saludo a todos. Y bueno, vamos a estar platicando a lo largo de esta conferencia sobre el tema de medidas cautelares en el arbitraje. Y es por ello que nosotros hemos invitado a un gran amigo, el licenciado Julio René Rojas Noriega, para que nos impartiera este interesante tema, que dicho sea de paso, si ustedes tienen alguna duda o comentario al respecto, lo puedan hacer en las casillas de los comentarios de Facebook, o si nos están viendo en YouTube, también pueden escribirlo en los comentarios que aparecen, en las casillas de comentarios que aparecen en YouTube. Pero también, si ustedes van a solicitar el diploma de participación del evento, pueden completar el formulario que se les va a compartir en los comentarios. Y también, si ustedes están interesados en formar parte de esta gran familia del Centro de Conciliación de Arbitraje como conciliadores, como árbitros, estamos dispuestos a brindarles más información para que puedan integrarse a través de nuestros diplomados y certificados. Así que, si quieren más información, también háganoslo saber a través de los comentarios, porque nosotros estamos también en la búsqueda de árbitros y conciliadores para que puedan resolver litigios, porque mientras más seamos, es mucho más beneficioso para nuestras comunidades, porque el acceso a la justicia o a la justicia es uno de los derechos humanos que nosotros en nuestros países debemos hacer valer. Bueno, no hay más que comentar, vamos a darle lectura a la hoja de vida del expositor de la noche de hoy, que es el licenciado Julio René Rojas Noriega. Para ello voy a compartir pantalla. Y dice de la siguiente manera: Julio René Rojas Noriega, él es socio fundador de la firma legal Advocate, actualmente también es árbitro del Centro de Conciliación de Arbitraje Sociedad Anónima. Su formación académica es abogado y notario por la Universidad San Carlos de Guatemala, por el Centro Universitario de Occidente, Convención Especial. Dentro de sus posgrados está en Derecho Mercantil Penal y Derecho Corporativo, del Instituto de Derecho Mercantil, Escuela de Estudios de Posgrados, USAC. Formación complementaria, cursos y diplomas en materia de arbitraje, diversos cursos y diplomas en materia de arbitraje, y también ha participado en MUTCOS, que son competencias de arbitrajes ficticios que se realizan tanto en Guatemala como en otros países. Es decir, el licenciado Julio ha estado en México, está también en Costa Rica, ha estado en Madrid, entre otros MUTCOS, que son litigios ficticios que realizan las personas como estudiantes de Derecho. Sus publicaciones se encuentran el Acuerdo de Arbitraje y su efectiva interpretación en Jurista de los Altos y análisis de los reglamentos de instituciones arbitrales y su comparación con el reglamento de SNUDMI. También ha escrito un libro que se llama La Guía Básica del Arbitraje Comercial. Entonces, no habiendo más que comentar, creo que es momento para darle el uso de la palabra al licenciado Rojas, y recordándoles que cualquier comentario o duda lo puedan hacer en los comentarios tanto de Facebook como de YouTube. Licenciado Rojas, buenas noches. Muy buenas noches, maestro Américo. Para mí es todo un honor y todo un gusto poder compartir con su amigable audiencia una conferencia relacionada a las medidas cautelares en el arbitraje comercial. Estoy a sus órdenes en cualquier duda o comentario que puedan tener. Gracias. El tiempo es suyo, licenciado. Gracias, maestro. Pues bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Julio Rojas, soy abogado corporativo, conciliador y árbitro. Y la noche de hoy tendré a bien charlar con ustedes, más allá de una conferencia magistral, platicar sobre lo que son las medidas cautelares en el arbitraje. Entonces, vamos a partir de lo primero. ¿Qué es una medida cautelar? Bueno, se nos menciona que una medida cautelar es aquel proceso que tiene por objeto facilitar otro proceso principal para garantizar la eficacia de su resultado,
Sin embargo, en el arbitraje esta definición se queda corta, puesto que más allá de un proceso que pretende facilitar un proceso principal, debemos entender que la medida cautelar viene siendo aquella garantía de justicia que pretende que el cumplimiento de una obligación. En ese sentido, pues en el arbitraje existen varias formas de poder plantear, solicitar una medida cautelar, y la estaremos platicando a lo largo de esta charla. ¿De qué otra forma se le conoce pues a las medidas cautelares? Las medidas cautelares tienen distintos nombres. Son denominadas diligencias cautelares, providencias precautorias, providencias cautelares, medidas de garantía o procesos de aseguramiento. Es necesario entender de qué forma se denomina de qué forma se denominan las medidas cautelares o el proceso cautelar, puesto que en diferentes legislaciones vamos a encontrar una denominación distinta y eso puede causar confusión. Sin embargo, tenemos que tener bien presente que hacemos referencia al mismo objeto, a la misma situación jurídica, a la misma definición jurídica. No debemos pensar que se trata de una situación diferente. Las medidas cautelares o los procesos precautorios, las medidas precautorias son lo mismo. En nuestros códigos, en nuestras leyes de arbitraje, en nuestros reglamentos, vamos a encontrar la denominación de diferentes formas y hace mención a la misma instancia. Entonces, ¿de qué forma se solicita una medida cautelar? Bueno, existen tres formas y las estamos viendo ahorita en pantalla. Fuera del foro arbitral, dentro del foro arbitral, pero ante los órganos de la jurisdicción ordinaria y ante el tribunal arbitral, según la lex arbitri o el reglamento aplicable. Para la charla de esta noche, usaremos de ejemplo el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje Sociedad Anónima, que contempla la utilización de medidas cautelares. Fuera del foro arbitral, en la Ley de Arbitraje de Guatemala, el decreto 6795, el artículo 12 establece que el acuerdo de arbitraje y adopción de medidas provisionales por el tribunal, salvo lo establecido en el artículo 22, cualquiera de las partes podrá solicitar del tribunal competente las providencias cautelares que estime adecuadas para asegurar su derecho. El artículo 12 se relaciona con el artículo 9 y con el artículo 22. Asimismo, debemos entender que si bien es cierto, en el arbitraje, quienes litigamos o practicamos esta área del derecho, muchas veces queremos evitar la jurisdicción ordinaria y existe el principio pro arbitri y poca intervención judicial, incluso contemplado en el artículo 8 de la misma ley de arbitraje, la ley nos permite, nos da la opción de poder acudir fuera del foro arbitral a solicitar este tipo de medidas. El artículo 12 se contempla entonces con el artículo 23. Las partes podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional competente pues las medidas precautorias. El artículo 23 con respecto al reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje Sociedad Anónima, que no está más decir que se encuentra inspirado en el artículo 17 de la ley modelo de CENUSMI. Entonces, ¿qué se necesita para poder interponer o solicitar una medida cautelar? Si estamos hablando de fuera del foro arbitral y se va a solicitar ante la jurisdicción ordinaria, tenemos que contemplar el artículo 9 con respecto a qué juzgado es competente para poder conocer y dictar las medidas cautelares necesarias, y en el escrito que se vaya a presentar se debe demostrar que determinar con claridad y precisión lo que se va a exigir, fijar la cuantía si fuese necesario e indicar el título en que se fije la acción. Entonces, se debe presentar una garantía, se debe solicitar de manera expresa, de manera taxativa, qué es lo que se va a exigir de la parte demandada, se debe determinar la cuantía del litigio y se debe fundar en un título. En ese sentido, ¿cuál sería el título con el cual nos basaríamos para poder solicitar una medida precautoria ante un órgano jurisdiccional fuera del foro judicial? Pues es sencillo, tendríamos que contemplar nuestro acuerdo de arbitraje o nuestro contrato que contendría pues la cláusula compromisoria y hacerle ver al tribunal que vamos a iniciar un proceso arbitral en determinado momento. No está de más decir que aquí en Guatemala el Código Procesal Civil y Mercantil establece que después de dictadas las medidas se tendrán 15 días para poder plantear la acción judicial o, en este caso, el proceso arbitral.
Dentro del foro arbitral, pero ante los órganos jurisdiccionales, también se pueden solicitar medidas cautelares. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, imaginémonos el hipotético caso que ya nos encontramos dentro de un proceso arbitral. Previo a la fase de instalación del tribunal o dentro del mismo proceso arbitral, no solicitamos medidas precautorias, pero nos estamos dando cuenta que es necesario en este momento que se dicten las medidas, o queremos solicitar las medidas y queremos que sean dictadas por los órganos jurisdiccionales de orden común, pues el artículo 12 nos da la salida, y que dice: no se entenderá como renuncia del acuerdo de arbitraje el hecho de que una de las partes, ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su tramitación, pues solicite al tribunal la adopción de providencias cautelares. En ese sentido, debemos recordar los principios de prueba arbitri y mínima intervención judicial, porque existe la mala práctica y la idea equivocada de que dentro del proceso arbitral, al momento de solicitar medidas cautelares a los órganos de jurisdicción común, estamos renunciando al foro arbitral, y no es así. Debemos entender que los órganos de orden común son auxiliares y prestan auxilio judicial al foro arbitral, y los tribunales arbitrales en determinado momento también prestan ese auxilio al orden común. Son paralelos, en ningún momento deben verse como enemigos, como en algunas convicciones o algunas personas pueden llegar a pensar que estas dos instancias chocan entre sí por la forma en que resuelven las controversias. El artículo 12 se relaciona con el artículo 22, cuyo inciso segundo dice: las partes podrán, estas o los árbitros, requerir al tribunal competente, de conformidad con el artículo 9, que decrete o levante aquellas providencias cautelares. Entonces, la misma ley de arbitraje nos da la posibilidad que dentro del proceso arbitral podamos solicitar las medidas cautelares necesarias para garantizar nuestro proceso ante los juzgados de orden común. No hay ningún problema, no existe ningún conflicto, y en determinado momento pues puede llegar a ser útil si el tribunal arbitral se encuentra saturado resolviendo la controversia, o simplemente pues no se cuenta con la competencia territorial del tribunal arbitral para poder dictar esas medidas. En ese sentido, debemos entender que en arbitrajes internacionales, digamos, nos encontramos ante un arbitraje internacional en México, pero los activos se encuentran aquí en Guatemala y queremos solicitar medidas para garantizar nuestro procedimiento, pues entonces la parte que requiera esas medidas puede solicitar ante los tribunales del orden común de Guatemala que se dicten medidas cautelares que deberán cumplirse a los activos guatemaltecos, aunque la sede de arbitraje se encuentre en México. También debemos entender que la ley de arbitraje que va a regir sobre si se pueden solicitar las medidas, cómo se van a solicitar las medidas y si está permitido o no solicitar medidas fuera del foro arbitral, va a ser la lex arbitri del país sede, ¿verdad? O en determinado momento, pues donde se encuentren los activos que queramos nosotros sobre los cuales se dicte una medida cautelar. Entonces, ¿cómo se solicitan las medidas cautelares dentro de las opciones 1 y 2? Fuera del foro judicial, fuera del foro arbitral y dentro del foro arbitral, pero ante los órganos de jurisdicción ordinaria. Bueno, en Guatemala, el Código Procesal Civil y Mercantil indica que las medidas cautelares serán decretadas como regla general sin oír a la parte contraria, contra la que se interponga pues la medida cautelar. Para esto se debe presentar la garantía que estamos hablando, se debe demostrar que pues, se cuenta con un título sobre el cual se va a exigir el cumplimiento de una obligación, se debe solicitar de manera taxativa y exacta lo que se va a pretender de la otra parte, pero el código no nos establece de qué forma se puede solicitar esta medida, sobre cuánto tiempo va a ser decretada. Entonces debemos complementarla con el proceso de incidentes de la ley del organismo judicial. Esto para la primera opción, fuera del foro arbitral, previo a iniciar
el procedimiento de arbitraje institucional o ad hoc, el que se elija. Entonces, en la segunda opción, cuando ya estamos dentro del proceso arbitral, contamos con una ventaja. La ley de arbitraje, la Lex Arbitri, en este caso guatemalteca, decreto 6795, establece que el tribunal jurisdiccional competente al que el tribunal arbitral solicite asistencia judicial de conformidad con el artículo 9 resolverá dicha solicitud en el plazo máximo de 7 días sin formar artículo. Eso significa que cuando estamos utilizando la ley de arbitraje guatemalteca como Lex Arbitri aplicable al procedimiento arbitral y solicitamos una medida cautelar ante los órganos de jurisdicción ordinaria, el juzgado deberá fallar en 7 días sin formar artículo. Esto se refiere a que no debe rechazar in limine, a que no debe fundamentar en ningún momento el rechazo o denegar la medida cautelar, sino debe fallar en 7 días. Desventaja, bueno, ante el planteamiento de la medida cautelar no cabe recurso alguno. Entonces, si se plantea de una manera equivocada y el juzgado no otorga la medida en su totalidad o no otorga la medida, pues entonces no se podrá apelar de ninguna forma. Esto lo encontramos si nos damos cuenta en el subrayado que hablábamos, en los artículos 23 y 22 de la ley de arbitraje, pues enmarca que para los efectos a que se refiere el artículo 22 inciso 2, que lo vimos anteriormente, cuando se soliciten medidas cautelares dentro del proceso arbitral, pues se deberá aplicar este artículo 35 y poder solicitar la medida cautelar ante el órgano de jurisdicción competente para conocer del arbitraje que hubiera sido el caso o los órganos competentes en la materia. Y la tercera opción para poder solicitar medidas cautelares pues es ante el tribunal arbitral según la ley de arbitraje o reglamento aplicable. En ese sentido, el artículo 22 de la ley de arbitraje expresa que el tribunal arbitral podrá, a petición de una de ellas, ordenar a cualquiera de las partes que adopte las providencias cautelares que el tribunal arbitral estime necesarias respecto del objeto del litigio. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué existen las otras dos opciones para poder solicitar medidas cautelares? Quienes nos hemos enfrentado a diferentes tipos de procesos nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones las partes no cumplen de buena fe las solicitudes que se les pueden plantear o las opciones que se les pueden plantear para poder garantizar un proceso o poder determinar de una mejor forma el cumplimiento de una obligación. Entonces, el legislador previó que esas circunstancias se fueran a dar de esta forma y dotó de la potestad de que el tribunal arbitral pudiera otorgar las medidas cautelares, así también los foros de jurisdicción ordinaria, para que entonces quienes nos encontramos en el proceso de litigio no nos encontremos en un limbo o ante falta de certeza jurídica para poder darle cumplimiento a una obligación. Se basa, como lo mencionaba anteriormente, en la intención de cumplir, y si se dan cuenta al inicio del artículo dice salvo acuerdo en contrario. Nos damos cuenta entonces que el arbitraje sigue sosteniéndose por el acuerdo, sigue sosteniéndose por la voluntad de las partes, que dicho sea de paso, el doctor Francisco González de Cosío manifiesta la columna de cualquier proceso arbitral. Si el acuerdo falla, todo el proceso puede fallar. Si no tenemos un buen arreglo, un buen acuerdo de arbitraje, podemos encontrarnos ante un proceso fallido y podemos entonces entorpecer o incluso volver inejecutable un laudo. Y el artículo 23 del reglamento de arbitraje del Centro de Conciliación dice que las medidas precautorias las partes podrán solicitarlas ante el órgano jurisdiccional competente. Ok, opción 1 y 2, o al tribunal arbitral o al árbitro. Esto en relación a lo que enmarca la ley de arbitraje. Si nos encontramos ya dentro del foro arbitral, dentro del proceso arbitral, ya se instaló el tribunal arbitral, ya se presentaron los alegatos, pero vemos que existe cierta mala fe en el actuar de la otra parte
para no poder cumplir con la obligación que en determinado momento de fallar el laudo a nuestro favor deberá cumplir, pues entonces solicitamos la medida cautelar ante el árbitro, y el árbitro está investido por el reglamento y por la ley de arbitraje para poder otorgar la medida cautelar, dictarla y pues obligar a las partes a cumplir con esta medida y entonces de esta manera garantizar el proceso al que nos estamos sometiendo. Pero entonces, ¿qué cosas pueden o qué medidas cautelares se pueden dictar? Bueno, debemos escapar un poco de lo que nos hemos acostumbrado en el litigio ordinario y pensar en lo que marca taxativamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Arraigo, intervención, embargo, secuestro, son las medidas cautelares que se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco, y existe un artículo que dicta que cualquier otra que el juez considere que podrá aplicarse a litigio, parafraseando un poco pues lo que dice el artículo en mención. Sin embargo, en el arbitraje no existe un listado taxativo de qué cosas se pueden o de qué medidas cautelares se pueden solicitar ante los tribunales de arbitraje o ante los juzgados del orden común. El reglamento de arbitraje del Centro de Conciliación de Arbitraje se inspira en el artículo 17 de la ley modelo de CENUNI y enmarca 3 opciones. Sin embargo, si lo complementamos con la ley de arbitraje, nos vamos a encontrar ante una gran variedad de opciones, y dependiendo del tipo de litigio que estemos sosteniendo, podemos solicitar una u otra medida para el cumplimiento de la obligación. En ese sentido, podemos intervenir cuentas de banco si fuera el caso de que existe un litigio, pongamos nuevamente ejemplo en México, los activos se encuentran en Guatemala, que se intervenga la cuenta de banco, que sin embargo se secuestra, que se nombre un interventor para una empresa que se encuentra igual acá en este orden común para poder administrar la empresa, que se secuestren vehículos, se puede solicitar incluso el cierre temporal de los locales, se puede solicitar una infinidad de opciones que creo que solo limita la imaginación y en este caso el orden público, porque también la ley es clara en ese sentido al establecer de que no puedan dictarse medidas cautelares que fueran en contra del orden público. Y si estamos hablando del mundo comercial, del giro de negocios al que nos podamos dedicar, pues entonces es muy difícil que se pueda llegar de una u otra manera a vulnerar el orden público. Eso también tenemos que tener claro, que las medidas cautelares no van a ser permanentes, no van a ser irrevocables. Si se presta la garantía suficiente o la otra parte solicita al tribunal arbitral justificando que necesita utilizar sus activos, que necesita que se levante la medida cautelar en pro del bienestar de la empresa para poder garantizar de una mejor forma el cumplimiento de una obligación, pues entonces deberán levantarse, pero eso va a depender de cada caso. Vamos a entonces hablar ahora un poco sobre el sistema legal, los sistemas legales que no permiten la adopción de medidas cautelares, o en este caso que no permitían. Como ustedes bien saben, la Lex Arbitrio guatemalteca es adoptada en el año 95 y luego reformada en el año 2006. ¿Por qué? Porque la ley de arbitraje de Guatemala se inspira en la ley modelo de CENUNI, que fue también modificada en el 2006. Antes de esto, la ley de arbitraje o lo que se utilizaba como fundamento en el arbitraje en Guatemala se encontraba contenido en el Código Procesal Civil y Mercantil, lo cual complicaba el litigio arbitral. Es así que varias partes del mundo, mucho antes de esta adopción, ya contaban con leyes de arbitraje, incluso mucho antes que la existencia de la ley modelo. Es así, encontramos que Suiza y Costa Rica lo prohibían en el año 69 y en el año 87, y no es hasta reciente que sus legislaciones permiten que los tribunales arbitrales pues puedan dictar las medidas cautelares necesarias. Anteriormente, así como los ejemplos que veníamos platicando, las opciones 1 y 2, pues los litigantes en esos países necesitaban solicitar las medidas ante el Tribunal de Jurisdicción Ordinaria. Y esto enmarca y contradice
un poco lo que se pretende con el arbitraje, que se dice, y así es, que es un proceso que cuenta con confidencialidad y celeridad. Al momento de que entonces planteamos una medida, solicitamos una medida cautelar fuera del foro arbitral, pues entonces el juzgado del orden común entra a conocer del litigio privado que las partes ya habían pactado en arbitraje. Y al ser los juzgados parte de la administración pública, pues entonces se debe tener acceso a la forma en la que se administran dichos tribunales, y pues hasta cierto punto se podía tener acceso a los expedientes. Entonces se pensó que no era lo idóneo, no era lo correcto, porque iría en contra de los principios que todos conocemos con respecto al arbitraje, y entonces se adoptó de que se pudieran solicitar las medidas cautelares ante los tribunales de arbitraje. En la misma línea pues se encuentra la Cámara de Comercio Internacional, que es hasta el año 98, que permite que los árbitros adopten medidas cautelares. También encontramos la Corte Cubana de Arbitraje, que reforma su ley de arbitraje en el año 2007 para que también el tribunal pueda decretar las medidas cautelares necesarias. Y aquí voy a hacer otra pequeña pausa. Con respecto a la Cámara de Comercio Internacional, no es hasta hace mucho que se adopta la figura del árbitro de emergencia, cuyo único fin es poder dictar medidas cautelares. ¿Por qué? Pues entonces, para evitar que previo al foro arbitral se acudiera ante los tribunales de jurisdicción ordinaria y se incumpliera con lo que hablábamos hace un momento, con la confidencialidad y la celeridad del arbitraje, se adopta el árbitro de emergencia, cuyo fin es dictar medidas cautelares. Entonces, al momento de que estamos ante un litigio utilizando el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, pues se solicita árbitro de emergencia para que se dicte medidas cautelares, y el tribunal arbitral, cuando ya se inicie el procedimiento de arbitral, pues tendrá la facultad de mantenerlas o revocarlas o modificarlas. Esto es un gran avance para lo que viene siendo el arbitraje comercial, y son pocos los reglamentos que han adoptado esta institución del árbitro de emergencia con la única finalidad, pues justamente, de evitar el foro judicial. En todo caso, la esfera internacional, comparada, aún hay países que no contemplan en sus normativas internas que los árbitros tengan pues la competencia para poder dictar medidas cautelares. Dentro de los países encontramos Italia, China, Argentina, Honduras y Brasil. En estas jurisdicciones, los árbitros no pueden dictar medidas cautelares, se debe acudir al foro judicial, y entonces se tiene la tendencia que se entorpece pues el procedimiento arbitral, y se entorpece entonces pues el cumplimiento de las obligaciones que vayan a derivarse del conocimiento del problema a un arbitraje. Esto es de pensarlo y de ponerse entonces a pensar cuál va a ser la sede que vamos a elegir para poder llevar a cabo un arbitraje, porque recordemos que dependiendo del lugar donde nos encontremos, pues la sede del arbitraje se utilizará al ex arbitri, y esta permitirá o no pues que el tribunal arbitral dicte las medidas necesarias. Si nos encontramos ante un litigio donde los productos que se encuentran en disputa son perecederos, no podemos estar esperando meses para que se resuelva la solicitud de una medida cautelar ante la jurisdicción ordinaria, porque entonces el objeto del litigio pues perdería sentido. Asimismo con el arbitraje deportivo, ¿qué sucede? Si las situaciones deportivas pues son instantáneas, cuando hay que resolverlas, por ejemplo los Juegos Olímpicos, que se necesita que la respuesta de los tribunales sea ágil y rápida para no entorpecer todo el evento, ¿qué pasaría si las legislaciones donde se están llevando a cabo dichos juegos no contemplan con la posibilidad de que el tribunal arbitral dicte o pueda otorgar las medidas cautelares necesarias? Esto es un tema de análisis profundo, y de poder entonces determinar cuál va a ser la sede que podremos utilizar para poder de mejor forma llevar a cabo nuestro proceso arbitral. Todas las sedes tienen ventajas y desventajas. Si bien es cierto, las más utilizadas son Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, pues nos damos cuenta que como aquí en la legislación guatemalteca contamos con grandes ventajas con respecto al procedimiento arbitral y con reglamentos
que se encuentran más actualizados para poder llevar a cabo nuestros procedimientos arbitrales y en este caso de tener una mejor forma, certeza jurídica y el cumplimiento de las obligaciones que vayamos a pues, someter ante el tribunal arbitral. Por mi parte, pues sería todo esta noche. Este tema es amplio, es muy bonito, sin embargo, pues también es necesario entender que las tres formas de poder otorgar o poder solicitar las medidas cautelares son las que marcan la ley y el reglamento, y si conocemos muy bien la forma en que podemos adoptar estas medidas y solicitarlas, podemos garantizar el cumplimiento de la obligación y de mejor forma asesorar a nuestros clientes cuando se trate de litigios en el foro arbitral, y entender que no solamente existe la jurisdicción ordinaria para poder obtener la garantía del cumplimiento de una obligación, sino también pues el foro arbitral permite y la salida se encuentra en la ley para poder entonces encontrar la mejor forma de resolver nuestras controversias. Nuestro médico me queda a sus órdenes por cualquier duda, consulta que haya surgido durante esta breve charla. Gracias, licenciado Rojas. Tenemos unas inquietudes. La primera, ¿qué pasaría si, digamos, se pide un embargo precautorio de una cuenta bancaria y el tribunal arbitral lo autoriza? Envían los oficios al banco, pero porque no tienen enfrente del órgano jurisdiccional del Estado, sino es un órgano jurisdiccional privado, como es un tribunal arbitral, el banco no lo quiere realizar. ¿Estaría incurriendo el banco u otra institución en algún tipo de delito, o cómo hacemos para utilizar la fuerza coercitiva para que esta institución opere esta medida precautoria? Bueno, en ese sentido no considero que se esté incurriendo en delito, porque recordemos que el delito de desobediencia solo es en contra de la autoridad competente. Si bien es cierto, los tribunales arbitrales cuentan con la potestad del Estado para poder funcionar, no entran dentro del foro de la autoridad, no cuentan con la investidura, los árbitros, de un magistrado o de un juez, ¿verdad? Si no son personas, somos personas que resolvemos controversias por la voluntad de las partes y su confianza. En ese sentido, yo lo que consideraría es que debe ir muy bien fundamentada la medida cautelar, el decreto que se vaya a emitir por parte del tribunal arbitral solicitando dicha medida para que el órgano en cuestión pues lo adopte y lo cumpla, porque entendemos que existe falta de conocimiento de la jurisdicción arbitral y se puede entonces entender como un invasor, se puede entender como ellos no tienen competencia, cosa que hasta el día de hoy me parecería, disculpe, ridícula, porque nos encontramos ante un mundo tan globalizado donde el arbitraje funciona de manera internacional y con su conocimiento es muy importante para asegurar procesos judiciales o incluso el cumplimiento de obligaciones. Entonces, la única salida sería que el tribunal arbitral dictara la medida cautelar de una manera tan detallada para que la asesoría jurídica de la entidad que se está solicitando la medida, pues la adopte. En este caso, los abogados in-house deberían estar constantemente en capacitaciones para poder conocer de este tipo de foros. Gracias. Y otra inquietud. El juez de emergencia o el juez emergente que mencionaba puede ser diferente al juez que va a conocer el proceso, o sea, o tiene que ser el mismo juez que coloca la medida precautoria al que conoce el proceso. Perdón, el término no es juez, el término es árbitro. El árbitro es de emergente, ¿es el mismo que va a conocer el proceso o puede ser diferentes? El árbitro de emergencia efectivamente puede ser diferente, no hay ningún problema, justamente pues ese es su objeto, ¿verdad? Que conozca de manera de emergencia una circunstancia que haya que decretar, para que posteriormente, ya dentro del procedimiento arbitral que conocemos, se nombre y se instale el tribunal arbitral y los mismos puedan conocer de la medida otorgada, ya sea revocando, modificando o otorgando nueva medida para poder determinar qué va a suceder con el proceso arbitral. Existen situaciones donde el árbitro de emergencia incluso ha sido nombrado para que sea árbitro ante el tribunal arbitral que va a conocer
Sin embargo, yo considero de una manera muy personal que esto podría causar un conflicto de intereses porque el árbitro ya viene conociendo de la circunstancia que se le va a presentar y pues entonces carecería de ese margen de imparcialidad que los árbitros deben sostener para poder resolver sus controversias. Muy bien, te agradezco mucho. Vamos a estar resolviendo las inquietudes que nos hagan llegar los compañeros que han asistido a esta conferencia y que nos la han colocado en los comentarios, tanto de Facebook como de YouTube, y lo vamos a ir respondiendo de manera escrita en los comentarios. Muchas gracias, licenciado Rojas. No sé si tenga algo más que agregar. Bueno, maestro médico, gracias nuevamente por la amable invitación y al público en general. A mí me apasiona el tema del arbitraje, siempre voy a estar a sus órdenes, maestro. Igual cualquier cosa, pues en la pantalla cuentan con un código QR que los enlace directamente a mi perfil profesional de LinkedIn, donde pues también podremos estar platicando y resolviendo cualquier duda respecto a este apasionado tema. Me encuentro a sus órdenes y pasen feliz noche. Buenas noches, gracias. Nos vemos.